hemos venido a la collación de San Vicente. Estamos en la calle Jesús de la Veracruz, al fondo la cruza la calle Baños. Y nos hemos venido hasta aquí porque vamos a conocer a una entidad, una corporación muy importante en la historia de nuestra ciudad. Pero antes, ¿conoces el secreto? Hay una actriz estadounidense, una diva en su día, que se ha colado en una de las paredes de uno de los edificios más importantes de nuestra ciudad. ¿Saben de quién se trata y en qué edificio está? ¿Conoces el secreto? Hoy vamos a desgranar la historia de una de las corporaciones más importantes de nuestra sangre, de nuestras venas, de la ciudad de Sevilla, la Hermandad de la Veracruz. Para ello hemos venido hasta su capilla, la capilla del Dulce Nombre de Jesús. Aquí reside, vamos a conocerla. La capilla del Dulce Nombre de Jesús se encuentra entre las calles Jesús de la Veracruz y Baños, en la collación de San Vicente. Este templo pudo construirse muy probablemente sobre una mezquita que formaba parte de un complejo árabe existente en este lugar denominado Baños de la Reina Mora. Cuando murió el rey San Fernando, la propiedad pasó a manos de su viuda, la reina Doña Juana, como todos los baños de la ciudad. En 1540 se estableció aquí un llamado recogimiento de mujeres de mala vida que de ella quisieran arrepentirse. Es entonces cuando se le da el nombre a este lugar de Dulce Nombre de Jesús, denominación que perdura en la actualidad. En 1551 se estableció en este sitio una comunidad de madres agustinas que estuvo hasta el 12 de mayo de 1837, cuando se procedió a la exclaustración y desamortización de los bienes de la Iglesia. Cuando el convento que había aquí se desalojó, el edificio se arrendó a vecinos y la iglesia quedó abierta al culto. Esto fue así hasta la Junta Revolucionaria de 1868. Al año siguiente se vendió la propiedad a María Jesús del Amor Pérez de León, que la compró para establecer en la iglesia a la Cofradía del Amor. Pero el tamaño de la capilla y de la puerta no era lo suficientemente grande y la hermandad realizaba su estación de penitencia desde la iglesia de San Gregorio, solo durante los años en que pudo hacerlo, entre 1900 y 1904. Al fallecer María Jesús del Amor Pérez de León, en diciembre de 1901, la capilla pasó a ser propiedad de sus 4 sobrinos. En 1905, la Hermandad del Amor decidió plantear unas obras en la puerta para que cupieran sus pasos. Planteó además construir un almacén para guardarlos en el mismo compás de la iglesia. Pero los sobrinos de María Jesús del Amor, sus 4 herederos, se negaron. Es por ello que la Corporación del Domingo de Ramos acordó trasladarse a la parroquia de San Pedro, traslado que se llevó a cabo el 2 de diciembre de 1905. A partir de entonces, tras la marcha de la Hermandad del Amor, la capilla pasó a estar a cargo de una comunidad de dominicos, que estuvieron aquí hasta que regresaron a la parroquia de San Jacinto, en Triana, a finales de 1939. Después de esto, la capilla fue alquilada a la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos, que permaneció aquí hasta el año 1964. El edificio civil anexo a la capilla lo ocupó la Comandancia de Ingenieros hasta aproximadamente 1980. Anexo al edificio de la capilla del Dulce Nombre de Jesús se encuentran los Baños de la Reina Mora, un recinto al que también se puede acceder por dentro mismamente de la propia capilla del Dulce Nombre de Jesús. Pues bien, este recinto fue rehabilitado en el año 2017. Se llama los Baños de la Reina Mora, no se sabe muy bien por qué, pero puede ser porque cuando falleció el rey San Fernando, pues su hijo Alfonso X el Sabio le dio la propiedad a su madre, Doña Juana, la viuda de San Fernando. Quizás por aquello de los baños moros de la reina, bueno, pues los Baños de la Reina Mora, así se ha quedado. Se puede visitar, por todas las mañanas aquí pueden leerlo, se puede visitar si le interesa, y la verdad es que es muy interesante entrar a conocerlos. De hecho, es uno de los baños más importantes que tiene la ciudad, que conserva la ciudad, porque cuando el rey San Fernando conquistó a Sevilla, encontró 19 baños árabes en total en la ciudad, y este era uno de los de mayor tamaño, ocupaba toda la manzana. De hecho, por eso se llama así esta calle que estamos pisando, la calle Baños. Estos son los Baños de la Reina Mora. En 1983 el edificio fue declarado Monumento Nacional. En marzo de 1996 los baños fueron declarados Bien de Interés Cultural.
Están formados por un aljibe con varios depósitos de cubierta abovedada en forma de U, comunicados entre sí. El agua procedía de un pozo de embocadura rectangular situado entre los depósitos. Era un baño de eje lineal, con patio de 9 compartimentos, una gran sala rectangular con lumbrera y pequeñas estancias cuadradas. Las columnas y los capiteles del patio datan del primer tercio del siglo XIII. Eran baños de aguas termales y frías. El espacio está decorado a base de ladrillos, cal y pinturas. Pues bien, hemos entrado en el atrio, en el patinillo de la iglesia de la Capilla del Dulce Nombre de Jesús, porque entre todo esto, ya hemos conocido la historia del edificio, entre todo esto en 1942 llegó hasta aquí la Hermandad de la Veracruz, una hermandad histórica que se había reorganizado y que aquí reside hasta nuestros días. De hecho, desde 1978 la hermandad tiene propiedad sobre la capilla. Esta es la sede canónica de la corporación que hoy protagoniza nuestra página de patrimonio. La iglesia del Dulce Nombre de Jesús es un templo de 3 naves separadas entre sí por arcos de medio punto sobre columnas de mármol. Las naves laterales son más bajas que la central porque sobre ellas se ubican las antiguas tribunas desde donde asoman balcones. Aún se conservan las celosías de los balcones, algo que recuerda el carácter conventual que tuvo este lugar. Presidiendo la iglesia se eleva el retablo mayor, una obra barroca realizada en madera dorada que puede fecharse a finales del siglo XVII. En el centro del retablo se abre un amplio camarín central en el que se da culto a la imagen del Santísimo Cristo de la Veracruz, titular de la hermandad. La capilla está decorada con una serie de pinturas murales, entre las que destacan las del presbiterio, que representan escenas que tienen que ver con la orden agustina y que pueden datar del siglo XVIII. En la nave lateral izquierda se encuentra el retablo en el que se da culto a la Virgen de las Tristezas, hermosa dolorosa de la Hermandad de la Veracruz. Junto a ella, otro retablo acoge a la cruz de guía de la corporación, que tiene inscrito un mensaje muy significativo que la define: «Toma tu cruz y sígueme». Esta hermandad tiene una historia apasionante. La Veracruz de Sevilla se fundó en 1448 en el convento Casa Grande de San Francisco, que se encontraba en este terreno que hoy es la Plaza Nueva. Fue fundada por los franciscanos con el objetivo de dar culto a la verdadera cruz de Jesucristo. La Veracruz es una hermandad histórica en Sevilla. Sus primeras reglas fueron aprobadas por la autoridad eclesiástica el 22 de febrero de 1501, siendo arzobispo de Sevilla don Diego Hurtado de Mendoza. En su origen se estableció en una pequeña capilla ubicada a la entrada del convento Casa Grande de San Francisco, al lado de la portería. Esa situación le aportaba cierta independencia al celebrar sus cultos con respecto a los cultos celebrados por la comunidad franciscana. Como la hermandad fue creciendo en auge, se trasladó más tarde a otra capilla más espaciosa dentro del recinto del convento. Su primera salida procesional tuvo lugar en 1468. Tal fue la devoción que suscitó y la admiración que generó por su forma de ser, de estar y de rendir culto público, que pronto empezaron a crearse nuevas hermandades con el mismo título, el de la Veracruz, por los pueblos y las ciudades de alrededor de Sevilla, especialmente en aquellas zonas en las que había conventos franciscanos. Adoptaron, además del nombre, las mismas reglas. Ocurrió que en el primer tercio del siglo XVI se generó una controversia sobre la conveniencia de que hubiera disciplinantes en las procesiones. El 7 de enero de 1536, el Papa Paulo III resolvió el asunto anunciando que concedería importantes gracias e indulgencias a todos los cofrades de la Veracruz que asistieran con penitencia o luz en la procesión del Viernes Santo. Desde aquel momento se estableció la estación de penitencia en la tarde-noche del Jueves Santo, con salida a las 10 de la noche, y haciendo estación en el sagrario del convento de San Francisco, en la catedral, en la iglesia del Salvador, la de la Magdalena y el convento de San Pablo.
La procesión iba sin música, tan solo acompañada por 4 trompetas tañendo dolor, como mandaba su regla. Se recogía en torno a la 1 de la madrugada del Viernes Santo, para así ganar las indulgencias de ambos días. La hermandad fue creciendo mucho, tanto que tuvieron que ampliar la capilla. Esa nueva capilla estaba decorada con pinturas de Herrera el Viejo, Pacheco y Murillo. Existe constancia documental de que este último fue hermano de la corporación. En mayo de 1680 hubo un contratiempo importante en la hermandad con los franciscanos. El padre guardián quiso cambiar el orden de la procesión con la de la Santa Cruz y le quitó la prioridad a la de la Vera Cruz, celebrándose la función en la iglesia del convento en lugar de en la capilla. Ante esta situación, los diputados de la Vera Cruz decidieron cerrar la capilla hasta que aquello se arreglase y hacer la vida de hermandad fuera del convento. Los cultos los celebraban en la antigua iglesia de Santa Cruz. Una comisión de hermanos fue a hablar con el padre general de los franciscanos, que le dio la razón a la hermandad. Así que, en 1691, regresaron a su capilla. A raíz del contratiempo con los franciscanos, se dejó de hacer la estación de penitencia y no se volvió a reanudar hasta el año 1714. Para ello se realizaron nuevos pasos y enseres. La estación de penitencia se recuperó entonces con normalidad hasta el año 1810, cuando los franceses invadieron Sevilla. El ejército francés se apoderó del convento Casa Grande de San Francisco y de la capilla de la Veracruz. La hermandad tuvo que salvar como pudo las imágenes y un incendio lo destruyó todo. A partir de entonces comenzó una etapa de decadencia de la hermandad de la Veracruz. Al terminar la guerra, pasados 2 años, los franciscanos regresaron al convento y con ellos regresó también la cofradía de la Vera Cruz, que se instaló en esta ocasión en otra capilla. La cofradía volvió a salir en 1832, estrenando un nuevo paso para el Cristo y un segundo paso con la Virgen, hoy desaparecida. Pero la hermandad tiene que abandonar de nuevo el lugar en 1840. En este caso porque el nuevo ayuntamiento, surgido de la revolución de aquel año, obligó a los franciscanos a marcharse del convento para demolerlo. En su lugar se constituiría lo que hoy es la Plaza Nueva y su entorno. La hermandad se refugió entonces en la iglesia de San Alberto, cercana al lugar. Ese templo, la iglesia de San Alberto, sigue a día de hoy en pie. Es esta iglesia de aquí que se encuentra entre las calles Manuel Rojas Marcos y la calle Estrella. Pues bien, cuando la Veracruz estaba aquí, con esta sede, se sumergió en ese periodo de decadencia, poco a poco, en un letargo. Es cierto que en esa etapa hubo intentos de revitalizar la hermandad. De hecho, en un momento dado se mudaron al convento de las religiosas de Pasión, sito en la calle Sierpes, que ya no existe, pero al fin y al cabo tuvieron que volverse de nuevo aquí a la iglesia de San Alberto, y aunque se intentó reorganizar en esa etapa en varias ocasiones, no llegó a buen puerto porque era muy difícil superar los grandes daños que había sufrido la corporación. Y entonces llegó 1942 y un nuevo intento de reorganizar la hermandad se llevó a cabo con éxito. La corporación se trasladó desde San Alberto hasta aquí. Se renovó la nómina de hermanos, se renovaron los enseres, se mantuvo el crucificado, el Cristo, pero la Virgen se dio por desaparecida. La Vera Cruz volvió a la vida en 1942. Ayudó mucho en esa tarea de reorganización el canónigo y capellán real José Sebastián Ibandarán, que además fue quien donó a la hermandad la reliquia del Sancto Lignum Crucis. Teniendo en cuenta que la anterior Dolorosa desapareció, el mismo año de la reorganización se encargó una nueva imagen de la Virgen de las Tristezas al imaginero Antonio Illanes. El lunes santo del año 1944, la Hermandad de la Vera Cruz volvió a procesionar por las calles con la imagen del crucificado. La nueva Virgen de las Tristezas, salida de la gubia de Antonio Illanes, procesionó por primera vez bajo palio en 1957. Pero la corporación tuvo que seguir moviéndose en varias ocasiones más. En 1970, la capilla del Dulce Nombre de Jesús se declaró en ruina, por lo que la hermandad tuvo que trasladarse al convento de Santa Rosalía.
Allí estuvo hasta 1975, cuando regresó a esta, su capilla, en la calle Jesús de la Vera Cruz. Con la llegada del nuevo milenio, la hermandad se traslada de nuevo, por obras, al convento de Santa Rosalía, regentado por las hermanas capuchinas, con las que adoptaron un vínculo especial que se mantiene hasta nuestros días. Desde allí efectuó su salida procesional el Lunes Santo durante los años 2006 y 2007. En 2008, la hermandad regresó a la capilla del Dulce Nombre de Jesús, habiéndose rehabilitado durante ese tiempo, además, los baños de la Reina Mora. Según la tradición, Santa Elena encontró la verdadera cruz de Jesucristo en Jerusalén y de ahí se repartieron distintos fragmentos por todo el mundo, los denominados Lignum Crucis. Aquí en la Veracruz, el Lignum Crucis es uno de los titulares de la corporación, es una reliquia que también se venera. Ahí lo ven en el altar mayor, es una reliquia que está portada en un relicario en forma de cruz arbórea, un relicario de plata que fue realizado en los talleres de Villarreal y también procesiona en el Lunes Santo y lo hace portado por un hermano nazareno. La hermandad posee además otro fragmento de la cruz que va incrustado precisamente en la cruz de guía, que también se le da culto en uno de los retablos de la capilla. Pues está justamente en el altar mayor ese Lignum Crucis a los pies del Santísimo Cristo de la Veracruz, el titular cristífero de esta corporación, que es el Cristo más antiguo de cuantos procesionan en nuestra Semana Santa. El Santísimo Cristo de la Veracruz representa a Cristo muerto, cuyo cuerpo inerte está sujeto en la cruz con 3 clavos. Su mirada ya no tiene vida, se ha escapado de sus ojos. Sin embargo, hay algo que la imagen transmite que llega hasta lo más profundo del alma. Es una imagen que llama a la devoción, a rezar delante de él. Cuentan sus devotos que, verdaderamente, él escucha. Se trata de una obra anónima fechada en la primera mitad del siglo XVI. Es una escultura realizada en madera policromada de 1,35 m de alto. Morfológicamente, los expertos relacionan la talla con algún autor del círculo de Roque Balduque. Entre ellos destacan la posibilidad de la mano de Antón Vázquez, autor del Cristo de la Veracruz de Arcos de la Frontera, en Cádiz, fechable hacia 1540. En cuanto a sus rasgos estilísticos, la imagen es más cercana al sentimiento goticista que al puramente renacentista. Sus rasgos dramáticos se acentúan en detrimento de una interpretación naturalista de su anatomía. De esta forma, su hechura se relaciona en las formas, en el concepto y en la técnica con la producción hispalense de la etapa final del gótico, con algunos toques aproximados a las formas renacentistas en la composición del cuerpo y del sudario. En su rostro se observa un dramatismo de procedencia medieval que se acentúa con la corona de espinas que lleva tallada en la cabeza. En cuanto al sudario que lleva en la cadera, anudado en su lado izquierdo, tiene una estampación alistada que imita un tejido hebraico, hermoso. Cuando el profesor Francisco Arquillo restauró la imagen en 1978, rescató la policromía original del sudario. En aquella restauración se encontró además un documento dentro de la imagen, pero no reflejaba el nombre del autor, sino que aparecían una serie de nombres, datados la mayoría de ellos del siglo XVI o XVII. Es posible que fueran miembros de la Junta de Oficiales de la Hermandad, personajes pertenecientes a los Caballero 24 de la ciudad, que eran cargos municipales, y miembros destacados de la corporación. El Cristo de la Veracruz toma su advocación de una muy antigua tradición. La cruz era ya, desde los primeros tiempos del cristianismo, un signo irrenunciable. La cruz paleocristiana, de signo griego, acogía de manera armónica a la muerte y a la resurrección del Señor. Después, cuando se incidió en la pasión y muerte de Jesús, la cruz fue interpretada como patíbulo de martirio. Con el emperador Constantino, la cruz empieza a ser un emblema del triunfo cristiano en relación con la resurrección. Es en aquella época cuando la tradición sitúa la invención de la Santa Cruz, una fiesta que se celebra el 3 de mayo. Esta advocación tiene su origen, por tanto, en los tiempos de la madre del emperador Constantino, Santa Elena, quien se considera que descubrió la verdadera cruz en la que Cristo murió.
La advocación ha sido especialmente difundida por los franciscanos. En sus orígenes parece que la imagen debió itinerar en una cruz alzada por 3 sacerdotes. Actualmente procesiona cada lunes santo en un paso realizado por Antonio Ibáñez en 2008, inspirado en uno anterior de Antonio Vega, realizado en 1964, del cual el actual conserva los respiraderos de Carrasquilla bordados en plata sobre malla. Iluminado por 4 hachones de cera verde, tiene en las esquinas esculturas de Santa Elena, San Francisco, el emperador Constantino y el Papa Paulo III. Estas figuras fueron realizadas por la escultora Encarnación Hurtado en 2009. Los broches bordados en plata fueron realizados por Charo Bernardino. Y en la nave lateral, la Virgen de las Tristezas. Ella es dulzura y dolor, pero a la vez es dulzura y amor. Es cobijo, es un lugar donde refugiarse. No puedo evitarlo, cuando estoy delante de ella me emociono. Por su mirada, por su gesto, por sus manos, por lo que ella transmite. Qué virgen, qué dolorosa la de la Corporación de la Veracruz. Qué autor, Antonio Illanes, que la talló. La Santísima Virgen de las Tristezas es una escultura de madera policromada de candelero, es decir, están talladas únicamente la cabeza y las manos. Cuando se reorganizó la hermandad en el año 1942 en la iglesia de San Alberto, la primitiva imagen de la Virgen que poseía la Veracruz ya había desaparecido. Es por ello que se encargó la hechura de una dolorosa al imaginero Antonio Illanes Rodríguez. Por la realización de la Virgen, el artista fue nombrado hermano de honor de la corporación. La imagen primitiva desapareció y se desconoce su paradero. Hay autores que sostienen que puede ser la Virgen llamada de los Dolores, que actualmente se encuentra en el altar mayor de la iglesia de San Alberto, una talla del Círculo de Pedro Roldán, arrodillada y con las manos entrelazadas. Otros autores hablan de que la antigua Virgen fue destruida por un incendio y que posiblemente fuera obra del escultor Amaro Vázquez, porque el nombre de este artista figura en el archivo de la hermandad y además era hermano de la Veracruz. También hay quien apunta que la antigua Dolorosa habría salido de las manos de José Montes de Oca y pudiera haber sido trasladada por varios lugares hasta llegar a ser propiedad en la actualidad del escultor sevillano José Hernández León. La imagen actual de la Virgen de las Tristezas fue realizada por Illanes, imaginero nacido en la localidad sevillana de Umbrete, quien tomó como modelo para ejecutar la obra a su esposa, Isabel Salcedo. También la utilizó como modelo para realizar otra de sus dolorosas, la Virgen de la Paz de Sevilla. Para realizar la Virgen de las Tristezas, el autor había realizado previamente un boceto que presentó a los hermanos. Estos quedaron encantados y entonces procedió a darle forma. El escultor cobró por la imagen la cantidad de 2.500 pesetas, pagadas a 100 pesetas hasta completar el salario, habiendo puesto el último pago el propio escultor. La belleza de la Virgen es muy clara, con las facciones bien perfiladas. Su rostro expresa a la perfección el dolor de María en su madurez, ante su hijo muerto. Se percibe el cuidado con el que el artista la talló, el mimo con el que realizó sus detalles. Tiene talladas las orejas y parte del cabello. Los brazos se articulan y sus manos dibujan ternura. Desde 1957 procesiona en Semana Santa bajo palio. Su palio es negro, bordado en oro por Patrocinio López. Está inspirado en los palios decimonónicos que procesionaban en la ciudad durante el siglo XIX, valga la redundancia. Cuenta con orfebrería realizada por los talleres de Villarreal y Román Seco. Los faldones respiraderos fueron bordados por Talleres Santa Bárbara en hilo de oro sobre terciopelo negro.
La corona con la que procesiona es de plata, obra de orfebrería Villarreal, donada por hermanos y devotos en el año de su 75 aniversario, que se celebró en 2017. El puñal que lleva la Virgen sobre el pecho en su salida procesional es obra de Emilio Méndez. Desde su reorganización en 1942, la hermandad quiso retomar su carácter caritativo y espiritual que siempre le ha caracterizado y por el que ha sido tomada como ejemplo por otras hermandades a lo largo de nuestra geografía. De hecho, cada lunes santo son muchas las hermandades de la Veracruz provenientes de otros lugares que vienen hasta aquí para procesionar junto a la Veracruz de Sevilla en representación. Y todas ellas tienen un sentimiento en común, el dar culto a la verdadera cruz. La verdadera cruz, la Veracruz, qué importante, ¿verdad? Apasionante su historia. Por cierto, ¿han averiguado el secreto? ¿Cuál era esa actriz importante estadounidense que se había colado en una de las paredes de uno de los edificios más importantes de Sevilla? Pues vean, se trata de Grace Kelly, actriz estadounidense que aparece impresa en la fachada plateresca del consistorio hispalense del Ayuntamiento de Sevilla, la fachada que da a la plaza de San Francisco. Ahí la tienen a Grace Kelly. Esto es así porque en 1966 la actriz visitó la Feria de Abril y acabó, pues como ven, reflejada en esta fachada plateresca del mismísimo consistorio hispalense. Espero que lo hayan acertado. Gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo jueves.